Biografía de Walt Disney. Biografía 1x2. A pesar de los esfuerzos de sus biógrafos, un fondo de leyenda sigue aún planeando sobre la figura de Walt Disney, 1901-1966. Un repetido rumor asegura que Disney era un emigrante europeo, probablemente español, que llegó a los Estados Unidos y que, más tarde, por temor a suspicacias, falseó su origen. También han sido mitificadas las circunstancias de su muerte. Muchos creyeron que Disney había sido congelado con modernas técnicas de hibernación. Walt Disney, según esta leyenda, su cuerpo aún permanecería así con las constantes vitales suspendidas, a la espera de un futuro en que pudiese despertar y nuevos procedimientos quirúrgicos reparasen su salud. Pero la prosaica realidad es que el cadáver Disney fue incinerado por deseo de sus familiares. No ha de extrañar, sin embargo, toda esta mezcla de realidad y fantasía alrededor de quien pasó a la historia de la cultura occidental como uno de los más prolíficos, contradictorios e influyentes cultivadores de la imaginación infantil. Walter Elias Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois. Cuarto de los 5 hijos que tuvieron Elias y Flora Disney, su infancia transcurrió entre apuros económicos y bajo la severidad de su padre, carpintero de profesión, que probó suerte en toda clase de negocios sin que nunca consiguiera mejorar su maltrecha economía. Eternamente menospreciado por su padre, Walt creció muy unido a su madre, una antigua maestra descendiente de alemanes, y a su hermano Roy, 8 años mayor que él. En 1906, Elias Disney decidió empezar una nueva vida en una granja cerca del pequeño pueblo de Marceline, Missouri, donde Walt descubrió la naturaleza y los animales. También entonces nació su interés por el dibujo, que compartió con su hermana pequeña, Ruth. Elias Disney hacía trabajar tan duro a sus hijos en el mantenimiento de la granja que los dos mayores, Herbert y Raymond, decidieron dejar el hogar para instalarse por su cuenta otra vez en Chicago. Los difíciles comienzos, la precaria situación en que quedó la familia con la marcha de los dos jóvenes empeoró en el invierno de 1909, cuando el padre contrajo fiebres tifoideas y la enfermedad le obligó a vender la granja y a trasladarse a Kansas City, Missouri, donde encontró un empleo como repartidor de periódicos, tarea en la que Roy y Walt le ayudaban. Ello supuso un menor rendimiento del pequeño Walt en la escuela, donde nunca fue un alumno aventajado. Pasados un par de años, Walt, que ocasionalmente ganaba algún dinero vendiendo sus caricaturas, se matriculó en el Instituto de Arte de Kansas City, donde aprendió las primeras nociones sobre la técnica del dibujo. En aquellos años de su adolescencia descubrió el cine, un invento que le apasionó desde el primer momento. Durante la guerra fue conductor de ambulancias. El dibujo en la lona es del propio Disney. En 1917, 5 años después de que Roy Disney abandonara también el hogar paterno, Elias Disney se trasladó con su mujer y sus 2 hijos pequeños de nuevo a Chicago, donde probó suerte montando una pequeña fábrica de mermelada. En la primavera de 1918, Walt, con solo 17 años, falsificó su partida de nacimiento y se enroló como soldado en la Cruz Roja para combatir en la Primera Guerra Mundial. Llegó a Europa cuando ya había paz, pero estuvo destinado en Francia y Alemania hasta septiembre de 1919. Una vez licenciado, se fue a vivir con su hermano Roy a Kansas City, donde buscó empleo como dibujante. Su sueño era convertirse en un artista del Kansas City Star, el diario que había repartido en su infancia, pero encontró trabajo como aprendiz en una agencia de publicidad, la Pesman Rubin Commercial Art Studio. Con un sueldo de $50 al mes, en aquel empleo conoció a Hyperlink https www.biografiasividas.com/biografía/i/iworks.html/iworks, un joven de su misma edad y excepcionalmente dotado para el dibujo, con el que entabló amistad. Cuando los dos se quedaron sin trabajo montaron su propia compañía, la iWorks Disney Commercial Artists. La empresa duró apenas un mes, ya que Walt prefirió aceptar un empleo seguro, aunque convenció a sus nuevos jefes para que contrataran a iWorks. En aquel trabajo ambos aprendieron las técnicas, todavía muy rudimentarias, de la animación cinematográfica. El incansable Walt Disney, en plena labor, inquieto e innovador por naturaleza, Disney pidió una cámara prestada y montó un modestísimo estudio en el garaje de su casa, en el que con la ayuda de iWorks y trabajando por las noches, produjeron su primera película de dibujos animados. El filme tuvo aceptación y consiguieron nuevos encargos hasta que Disney, que todavía no había cumplido los 21 años de edad, convenció a iWorks para que volvieran a probar suerte como empresarios con una compañía a la que llamaron Laugh Grand Films.
Con una producción basada en cuentos tradicionales, las cosas les fueron bien hasta que la quiebra de su principal cliente los arrastró también a la bancarrota. A Hollywood en 1923, después de intentar inútilmente remontar el bache, Disney emigró a Hollywood. La floreciente industria cinematográfica había convertido a Hollywood en una tierra de promisión. Disney creyó que con su experiencia como cámara obtendría trabajo de director, pero ningún estudio quiso contar con sus servicios, por lo que decidió volver a montar su propia empresa con su hermano Roy como socio. El 16 de octubre de 1923, la Disney Brothers Studios firmó su primer contrato importante, pero todavía insuficiente para hacer frente a sus dificultades financieras. Ya entonces, Walt puso de manifiesto lo que después sería una constante en su compañía: que era capaz de recurrir a cualquier estratagema para sacar el negocio adelante. En 1924, V-Works se unió a ellos y Walt pudo dejar de trabajar como animador para dedicarse al área para la que siempre estuvo más capacitado: la creación de personajes y argumentos y la dirección. Walt Disney, al fondo, con un equipo de dibujantes el 13 de julio de 1925, 3 meses después de que su hermano Roy se casara, Disney contrajo matrimonio con Lillian Bones, una joven empleada de su estudio, con la que tuvo 2 hijas. Diane Marie, nacida el 18 de diciembre de 1933 cuando el matrimonio ya descartaba que pudieran tener descendencia, y Sharon Mae, a la que adoptaron en 1936. En la primavera de 1926, y después de haber tenido que cambiar de local porque la compañía crecía, los 2 hermanos cambiaron el nombre de su empresa, que pasó a llamarse Walt Disney Studio. Pero el estudio sufrió un importante revés cuando su principal cliente se quedó con los derechos del conejo Oswald, un personaje creado por Disney que había protagonizado diversos cortometrajes. El triunfo del ratón Mickey con la determinación de eliminar en lo sucesivo los intermediarios, Disney concibió, durante un viaje en tren de Hollywood a Nueva York, a Mortimer, un ratoncito rebautizado luego con el nombre de Mickey por sugerencia de su esposa y al que Works dio fiel. Así lo contó Disney, pero, en realidad, la paternidad de Mickey Mouse ha sido siempre motivo de polémica, y actualmente tiende a atribuirse el propio Iwerks. En octubre de 1928, cuando Disney buscaba distribuidor para las 2 películas que había producido con Mickey Mouse como protagonista, se proyectó el primer filme del cine sonoro. Adelantándose a otros productores que creyeron pasajera aquella innovación, Walt se apresuró a incorporar el sonido a una tercera película de Mickey, Willy en el barco de vapor, 1928. Buen imitador de voces y acentos, Disney hizo que el ratoncillo y su novia, Minnie, hablaran con su propia voz para abaratar costes. La película, estrenada el 18 de noviembre de 1928 en un teatro de Nueva York, obtuvo un rotundo éxito de público y crítica. Fotograma de Willy en el barco de vapor, 1928, en 1929, con su excepcional sexto sentido para los negocios, autorizó que varias compañías reprodujeran en sus productos la imagen de Mickey Mouse, al que incorporaron guantes y zapatos blancos para evitar que manos y pies desaparecieran sobre fondos oscuros. El 13 de enero de 1930 empezó a publicarse una viñeta del popular personaje, con Disney como guionista e Iwerks como dibujante, en varios periódicos de Estados Unidos, y ese mismo año se editó un libro de dibujos de Mickey que fue reeditado en numerosas ocasiones. Adicto al trabajo, para el que robaba muchas horas de sueño, Disney tuvo una seria crisis de salud que le obligó, a finales de 1931 y cuando el club de Mickey Mouse ya tenía 1 millón de miembros, a tomarse unas largas vacaciones con su esposa. De vuelta a Hollywood, se apuntó a un club deportivo donde practicaba boxeo, calistenia, lucha libre y golf. Poco después descubrió la hípica y, finalmente, el polo, del que fue un fanático durante el resto de su vida. Una afición que cultivó con tanta pasión como su fascinación por los trenes y las miniaturas. Con Mickey Mouse como buque insignia de una compañía en alza, Disney creyó que no debía dormirse en los laureles ni aburrirse haciendo solo películas del famoso ratoncillo, que en 1932 le supuso el primero de los Oscar que recibiría durante su carrera. Respaldado por un equipo de excelentes dibujantes e ilustradores, desplegó todo su espíritu creativo en la primera serie de sus Sinfonías Tontas, 1932. Realizados en Technicolor, los diversos cortometrajes que componían esta producción significaron en su época un experimento sobre el uso expresivo del color. En noviembre de aquel mismo año, el estudio Disney se convirtió en el primero que tuvo su propia escuela de dibujantes y animadores.
Disney, en una imagen tomada en 1940, un año más tarde, el 27 de mayo de 1933, estrenó la Sinfonía Tonta, que hacía el número 36 y que iba a tener un éxito inesperado. Los Tres Cerditos. Sin pretenderlo, su famosísima canción ¿Quién teme al lobo feroz?, se convirtió en un canto de esperanza para millones de norteamericanos que intentaban no ser devorados en la vida real por la Gran Depresión. En 1934, cuando su estudio contaba con 187 personas, nació el Pato Donald, un personaje de carácter irascible y perverso, que vino a sumarse a los perros Pluto y Goofy. Los largometrajes. Cuando ya se había hecho un nombre en la industria de Hollywood, Walt Disney emprendió una iniciativa arriesgada y sin precedentes. Producir el primer largometraje de dibujos animados de la historia del cine. Blancanieves y los siete enanitos, 1937, demostró no solo que Disney y su equipo eran unos virtuosos de la animación, sino que los dibujos animados podían ser todo un género cinematográfico. La película recaudó $4 millones, todo un récord para la época, pero dejó endeudado a Disney hasta 1961 por culpa de la amortización de los créditos que tuvo que pedir, ya que el presupuesto inicial de $500.000 de la película había acabado triplicándose. Blancanieves y los siete enanitos, 1937, en Blancanieves y los siete enanitos se utilizó por primera vez la cámara multiplano, capaz de sugerir profundidad de campo gracias a un ingenioso sistema de superposición de 5 láminas filmadas en un mismo plano para simular lejanía, y un nuevo sistema de Technicolor. La película fue el primer ejemplo de que el cine de animación de la escuela Disney tenía un sólido procedimiento narrativo, en el que los personajes humanos eran descritos a partir de la mirada de los animales humanizados o de los seres fantásticos. También quedó patente en el filme el gusto de Disney por lo tenebroso y su estilo de sugerir más que demostrar abiertamente el terror. La década de los 40 fue un período de gran actividad en la Disney, caracterizado tanto por la consolidación del estilo iniciado con Blancanieves y los siete enanitos como por la contradicción que Walt sentía entre su tendencia artística a la innovación y al riesgo y la necesidad de atender a un mercado nada dado a las novedades y los experimentos. Reflejo de ello fue la tibia respuesta del público a las siguientes películas salidas de su factoría de sueños. Pinocho, 1940, traslación del célebre libro de Carlo Collodi, fue elogiada como una de las piezas maestras del cine de animación por los críticos. Se invirtieron en ella $2.600.000, y fue un desastre comercial. Lo mismo sucedió con Fantasía, 1940, que costó $2.300.000. En ella dibujantes y animadores combinaron las evoluciones de los personajes de dibujos animados con la música de Stravinsky, Dukas, Beethoven, Ravel, Bachov, Tchaikovsky. Considerada una obra maestra por unos y una insultante caricatura de la música clásica por otros, Fantasía no fue la obra total que Walt Disney había imaginado y deseado. Estos fracasos comerciales abrieron una importante brecha económica en la empresa, paliada poco después por los éxitos consecutivos de Dumbo, 1941, y Bambi, 1942. Fantasía, 1940, después del sketch sobre la danza de las horas, de Hyperlink https. www.biografiasividas.com/biografía/p/ponchielli.htm Amilcare Ponchielli, que codirigió con Norman Ferguson en Fantasía utilizando el seudónimo de T.E., Walt Disney abandonó el campo de la realización para dedicarse casi en exclusividad a la tarea de dirigir el incipiente imperio cinematográfico en el que se había convertido la empresa que tan modestamente había iniciado 15 años antes. El 6 de mayo de 1940 finalizó la construcción de sus nuevos estudios en Burbank, que le granjearon el sobrenombre de Mago de Burbank. Diseñados por él mismo con el objetivo de facilitar el trabajo de sus empleados, aquellos estudios contaban con 20 grandes edificios, separados por calles a las que se les puso el nombre de sus personajes. La plantilla de la empresa rondaba los 2.000 empleados, a los que Disney exigía un alto nivel de creatividad y producción a cambio de salarios muy bajos, aunque nunca reparó en gastos a la hora de hacer sus películas y siempre llevó personalmente una vida privada sin lujos ni ostentaciones. Anticomunista furibundo, el 10 de noviembre de 1940 empezó a colaborar con el FBI, después de que el entonces director de la Agencia Federal de Investigación, J. Edgar Hoover, hubiera intentado en varias ocasiones reclutar al productor cinematográfico como agente para que le facilitase cualquier información o detalle sobre la presencia de elementos subversivos, comunistas, sindicalistas o anarquistas, en Hollywood.
Sin embargo, los primeros devaneos políticos de Disney tuvieron un cariz más progresista y se remontaban a 1938, cuando se adhirió a la Society of Independent Motion Picture Producers, asociación de productores y cineastas independientes opuestos al dominio absoluto de los grandes estudios de Hollywood. Desde aquel grupo, que contaba con figuras como Orson Welles o Charlie Chaplin, Disney fue derivando hacia un ideario próximo al partido nazi norteamericano y a un sentimiento fuertemente antimarxista. En 1941, un sindicato de ilustradores recién creado en su compañía amenazó al mago de Burbank con ir a la huelga en demanda de mejores salarios. Disney pretendió evitar personalmente el conflicto dirigiendo un discurso a sus empleados, pero estos, para estupor suyo, ya que concebía a la empresa como una gran familia, no le dejaron pasar de las primeras frases. El 29 de mayo de aquel año, los estudios Disney quedaron casi paralizados por una huelga en la que participaron la mayoría de los trabajadores y que duró todo un año. El conflicto se saldó cuando la empresa aceptó que los trabajadores pudieran elegir libremente su sindicato, incluido el izquierdista Screen Cartoonist Guild. Walt Disney en 1941. Los acuerdos que llevaron al final de la huelga fueron firmados por Roy Disney, ya que Walt se encontraba de viaje por diversos países de Sudamérica. De aquel largo viaje salieron varias películas destinadas básicamente al público latinoamericano. Entre ellas, Saludos, amigos, 1943, y Los Tres Caballeros, 1945, en las que combinó dibujos animados y actores de carne y hueso. En 1943, buena parte de sus mejores dibujantes le abandonaron para fundar la UPA, United Productions of America, donde nacería, entre otros, el miope personaje de Mr. Magoo. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en la que Disney había accedido a filmar para el gobierno estadounidense películas propagandísticas, dejó la presidencia de su compañía, cediéndole el cargo a su hermano Roy, pero solo mantuvo unos meses aquella decisión y a finales de 1945 volvió a ocupar el sillón presidencial. Nada más volver, despidió a más de 400 empleados, asegurando que la empresa pasaba por una crisis y tenía que cumplir el acuerdo concertado con la Screen Cartoonist Guild de conceder el aumento salarial del 25% a los dibujantes. Reafirmado en su antimarxismo y colaborador del FBI hasta su muerte, Disney se comprometió a abortar todo elemento que atentara contra la nación norteamericana en la reunión celebrada el 24 y el 25 de noviembre de 1947 en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, que culminó con la llamada Declaración Waldorf, en la que muchos productores cinematográficos se comprometieron a colaborar con la Comisión de Actividades Antiamericanas en la caza de brujas. En agosto de 1948 hizo un viaje con su hija Sharon para filmar imágenes en Alaska, y con el material realizó la serie de cortos titulados Aventuras de la vida real. Su hermano Roy se opuso al proyecto, para entonces estaban ya tan distanciados que solo se veían después de pedir cita a sus respectivas secretarías, y auguró un incierto destino a este tipo de documentales. Se equivocó, ya que el primero de ellos, titulado La Isla de las Focas, 1948, no solo resultó rentable, sino que fue premiado con un Oscar en la categoría de cortometrajes. Prácticamente finalizada la década de los 40, Disney recibió una interesante propuesta de Howard Hughes. Un crédito sin intereses de $1 millón a cambio de su ayuda en un terreno, el sector cinematográfico, que el multimillonario tejano no conocía y en el que quería invertir. Con aquel dinero, Disney puso en marcha 18 nuevos proyectos, entre ellos Cenicienta, 1950, Alicia en el País de las Maravillas, 1951, y Peter Pan, 1953. Tras una costosísima incursión en el cine futurista con 20.000 leguas de viaje submarino, 1954, volvió a proyectos más baratos y que sintonizaran con el orgullo de ser norteamericano. Para entonces, su compañía ya no era la reina de los dibujos animados. La Warner Brothers empezaba a hacerle una seria competencia con la estrella de su serie Looney Tunes, Bugs Bunny. Aquel conejo era el contrapunto del cándido, apolítico y asexuado Mickey Mouse, que a principios de los años 50 vivió sus momentos más bajos de popularidad, aunque siguió siendo el personaje preferido de Disney y el emblema de su imperio. Disneylandia en 1953, después de ganar un nuevo Oscar al mejor documental con El desierto viviente, inició conversaciones con la cadena televisiva ABC para ceder la emisión de sus películas al nuevo invento. A diferencia de otros productores de Hollywood, que la consideraban una amenaza, Disney creyó que la televisión era un excelente medio de difundir sus productos.
Un año después inició la realización de filmes específicamente para televisión, la parte de su producción artística más denostada por los críticos. Críticas que también le lloverían años después con Mary Poppins, 1964, su primer largometraje con solo actores reales. Pero a Disney no le importaron, porque esas películas le daban el dinero que necesitaba para hacer realidad un proyecto que acariciaba desde hacía tiempo. Construir un enorme parque de atracciones basado en sus personajes. Disney y Von Braun, 1954, adicto al trabajo y perfeccionista, el productor cinematográfico diseñó hasta el último detalle de Disneyland, que abrió sus puertas el 17 de julio de 1955 en Anaheim, California. Este parque, con una extensión de 120 hectáreas, costó $17 millones, y Main Street USA, su calle principal por donde transitaban cientos de actores disfrazados de personajes, recreaba a la perfección la calle mayor de Marceline, el pueblo donde vivió su infancia Disney, que aquel verano de 1955 ya era abuelo del primero de los 10 nietos que tuvo. Multimillonario y galardonado con 29 Oscars, en la década de los 60 se había consolidado como uno de los personajes más conocidos y queridos de todo el mundo, pero su salud flaqueaba, y todo su imperio entró en una lucha por la sucesión. Fumador empedernido y aficionado al alcohol, murió el 15 de diciembre de 1966 en Los Ángeles, California, víctima de un cáncer de pulmón, después de haber supervisado los esbozos de Disney World, parque temático al estilo de Disneyland pero más enfocado hacia los adultos, que abriría sus puertas en 1971 en Orlando, Florida. En 1983, la compañía inauguró en Japón el Tokyo Disneyland y en 1992 abrió sus puertas el Euro Disney de París. El mago de Burbank había fallecido sin llegar a haber terminado El libro de la selva, 1967, la segunda película más comercial de Disney desde los tiempos de Blancanieves y que dirigió Wolfgang Reitherman, quien asumió la producción de los largos de animación disneyanos hasta 1981. Después de años de mucha producción y pocos éxitos destacables, los estudios Disney volvieron a ser los reyes del género de dibujos animados con La Bella y la Bestia, 1991, Aladdin, 1992, y El Rey León, 1994. Con el fallecimiento de Disney, entraba en la leyenda uno de los nombres fundamentales de la cultura popular del siglo XX. Con variada fortuna, tratarían de sustituirle figuras tan dispares como su hermano Roy Disney, su sobrino Roy Disney y su yerno Ron Miller. Pero solo el productor ejecutivo Michael Eisner demostró ser un digno sucesor suyo. 1901 nace en Chicago, Illinois. 1909 se traslada con su familia a Kansas City. 1911 estudia dibujo en el Instituto de Arte de Kansas City. 1918 parte a Europa y participa en la Primera Guerra Mundial como conductor de ambulancias de la Cruz Roja. 1919 regresa a Kansas City. Trabaja en una agencia de publicidad, en la que conoce a Iwerks. 1921 junto a Iwerks, produce sus primeras películas de dibujos animados y funda la compañía Laugo Grand Films. 1923 tras el fracaso de la compañía, marcha a Hollywood. Crea con su hermano Roy el estudio Disney Brothers, al que se incorpora un año después Iwerks. 1925 contrae matrimonio con Lillian Bounds. 1926 el estudio pasa a llamarse Walt Disney Studio. 1927 crea el personaje Oswald, un simpático conejito que protagoniza toda una serie de cortometrajes. 1928 obtiene un gran éxito con el personaje del ratón Mickey Mouse en la película Willy en el barco de vapor. 1929 empieza a obtener beneficios de la comercialización de productos con la imagen de Mickey Mouse. 1930 se edita el primer libro de dibujos de Mickey Mouse. 1932 inicia la serie Sinfonías Tontas, en Technicolor. 1934 crea el personaje del Pato Donald. 1937 produce el primer largometraje de dibujos animados de la historia del cine. Blancanieves y los 7 enanitos. 1940 produce Pinocho y la innovadora fantasía. Termina la construcción de sus nuevos estudios en Burbank. Empieza a colaborar con el FBI como informador anticomunista. 1941 una huelga provocada por los bajos salarios paraliza los estudios durante un año. 1943 combina por primera vez dibujos animados y actores reales en Saludos, amigos. 1947 colabora abiertamente en la caza de brujas del Comité de Actividades Antiamericanas.
1948 inicia la producción de documentales con la serie de cortos Aventuras de la vida real. 1954 empieza a producir dibujos animados para la televisión. 1955 inaugura el parque de atracciones Disneyland en Anaheim, California. 1964 produce Mary Poppins, primer largometraje con actores reales. 1966 muere en Los Ángeles, California. Walt Disney ocupa por méritos propios un lugar destacado en la historia del cine. La personalidad de este dibujante, director y productor cinematográfico estadounidense fue determinante para hacer de los dibujos animados un género fílmico con entidad propia y un fenómeno de masas. Películas como Blancanieves y los siete enanitos, Snow White and the Seven Dwarfs, 1937, Dumbo, 1941, y Cenicienta, Cinderella, 1950, contribuyeron a popularizar el cine de animación entre el gran público. Dotado de una gran capacidad de trabajo y de un espíritu emprendedor, Disney comprendió que era posible realizar películas de dibujos animados con procedimientos industriales y con grandes presupuestos. La fauna humanizada. El cine de dibujos animados había nacido en Francia de la mano de Émile Cole y alcanzó su mayor desarrollo en Estados Unidos, donde este mismo cartoonist realizó, en 1914, la primera serie del mundo, con el mítico Snow White. Entre 1920 y 1930, los hermanos Fleischer realizaron cortos protagonizados por el clown Coco, la seductora Betty Boop, o Popeye, un personaje ideado originalmente por Segar para anunciar las espinacas de la empresa Crystal City. Durante estos mismos años, Walt Disney daba vida a sus más famosos personajes. Walt Disney se había interesado desde muy joven por el dibujo. En 1919 había entrado a trabajar en un pequeño estudio publicitario, donde realizó su primer filme de animación para la publicidad de una marca de chocolates. El reconocimiento obtenido le impulsó a montar su propia empresa cinematográfica y a producir las primeras series. Alice Comedies, 1924, y Oswald, el conejo afortunado, 1927. Su estilo fue adquiriendo personalidad y pronto encontró su más genuina expresión en la creación de toda una pintoresca fauna humanoide de redondeada anatomía, que definía la psicología de los humanos bajo sus rasgos animales. Muchos eran personajes llenos de significados éticos y morales, ejemplos de los modos e ideales de vida americanos. El optimista Mickey Mouse, 1928, representa el triunfo del débil. El pato Donald, 1934, caricaturiza al americano medio, audaz y emprendedor, que puede alcanzar el éxito en cualquier momento. Cada animal humanizado encarna un perfil psicológico determinado. El ingenuo perro Goofy, la coqueta ratoncita Minnie o el tierno elefante Dumbo. El cerdito trabajador de los tres cerditos, 1935, que levanta una casa para defenderse de los ataques del lobo feroz y no es devorado, invita a construir con optimismo un nuevo futuro, transmitiendo las consignas políticas del New Deal. Cartel de un episodio de Alice Comedies, 1924, así, las producciones de Disney fueron fundamentales para consolidar una tipología de personaje que ha sido utilizada de forma recurrente en los filmes de animación. No obstante, sus películas estaban sustentadas en una visión maniquea y conservadora de la realidad, acaso no ajena al conservadurismo ideológico de su creador. En este sentido, personajes como Mickey o Goofy, candorosos y asexuados, se encuentran en las antípodas del anárquico Pato Lucas y del pícaro Bugs Bunny, creados por la Warner Brothers, y ya no se diga de los protagonistas de series de dibujos animados más recientes, como el irreverente Bart Simpson de Matt Groening. Sin embargo, las películas de Disney poseían una solidez narrativa excepcional que las convirtió en un modelo a seguir para los realizadores de filmes posteriores. Técnicas pioneras. Si bien sus fábulas carecían de mensajes novedosos, en el terreno técnico Walt Disney fue siempre en busca de la innovación. Sus contribuciones más importantes, en efecto, debe situarse en el campo de la técnica de la animación. En sus estudios se reproducía con la mayor autenticidad posible los movimientos de cada personaje, llegando al punto de que un artista podía especializarse en un movimiento en particular o en un personaje. Esta delicadeza en el tratamiento del dibujo animado ha ido dejando paso, en la animación actual, a una producción más masificada, que hace que los personajes parezcan estereotipados y repetitivos. Blancanieves y los siete enanitos, 1937, en ese aspecto marcó un hito la producción de Blancanieves.
Los estudios de Walt Disney realizaron en 1937 Blancanieves y los siete enanitos, el primer largometraje de dibujos animados de la historia del cine, inspirado en la conocida fábula de los hermanos Grimm. El rodaje resultó muy costoso. Fue necesario elaborar más de 400.000 dibujos. El éxito, sin embargo, compensó el esfuerzo y la inversión realizados, recaudándose un total de $2 millones. Con este primer largometraje, el uso de la cámara multiplano comenzaba a dar resultados positivos, de gran rendimiento formal. Gracias a este procedimiento técnico, que pasa de vertical a horizontal, y que ofrece la posibilidad de realizar movimientos más ágiles durante las tomas, incluso para el cinemascope, es posible crear la ilusión de relieve de las estructuras arquitectónicas y de las variaciones de los planos de los paisajes naturales, ayudada por el respaldo de los claroscuros coloristas. Se obtienen así efectos ópticos que dan sensación de relieve tridimensional. Los estudios de Burbank estaban en condiciones de afrontar este tipo de obras, y continuaron produciéndolas también después de la muerte de su fundador, en 1966. Las entregas siguientes fueron Pinocho, 1940, basada en el cuento de Carlo Collodi, y las sentimentales creaciones Dumbo, 1941, y Bambi, 1942. Pero el proyecto más ambicioso realizado entonces fue Fantasía, 1940, en la que se pretendía visualizar, a través del dibujo animado, la música de grandes compositores clásicos. En ella combinó imágenes reales con dibujos animados y se adelantó a su tiempo al incorporar en la banda sonora varias pistas de lectura simultánea para crear un efecto estereofónico. Biografía generada por Biografías en español.